Revelado, el inesperado amor entre una empleada y su millonario jefe tras un conmovedor desahogo. La cafetería del edificio no era solo un lugar para tomar café, era un refugio, un escenario donde los sueños olvidados se entrelazaban con la rutina diaria. Luisa, con su delantal arrugado y su cabello recogido, se sentó, el corazón pesando como un yunque mientras la ciudad despertaba con la luz tenue del amanecer. En su mente, pensamientos oscuros danzaban en un escenario de desesperanza y resignación. Ser madre soltera, trabajar para una empresa de tecnología que le quedaba grande y cuidar de su madre enferma era un desafío monumental. Sin embargo, cada mañana, los ojos vivaces de su hija María eran su estrella guía, iluminando su camino hacia el amanecer. Ese día, después de una desgastante jornada, el peso del mundo se hizo más opresivo. Las miradas despectivas de sus compañeros, bien vestidos y seguros, la hacían sentir como un pez fuera del agua. Con una sonrisa falsa, se sirvió un café, el aromático líquido negro mezclándose con sus lágrimas a punto de brotar. En ese momento de vulnerabilidad, sus sueños de grandeza, aquellos que había enterrado bajo capas de obligaciones, emergieron como fantasmas que la acechaban, pero lo inesperado sucedió. Alejandro, su jefe, a quien apenas había saludado alguna vez, se acercó, percibiendo su angustia. Con una mirada profunda y sincera, se sentó a su lado. ¿Todo bien?, preguntó, como si intuyera que tras la fachada de resistencia, había una mujer desgastada por el sacrificio. Luisa no pudo evitar soltar algunas palabras, el desahogo fluyó entre sus labios. Habló sobre su madre, su trabajo, y la lucha constante por querer y proteger a María en un mundo lleno de juicios. Alejandro la escuchó, sus ojos reflejando comprensión y una soledad que sorprendió a Luisa. A medida que los días pasaron, algo fantástico comenzó a florecer entre ellos. Lo que inició como una conexión fugaz se transformó en una amistad inesperadamente sólida. Risas compartidas, confidencias en los pasillos, y sorpresas que hacían palpitar sus corazones. Pero, a medida que crecían, el abismo de sus clases sociales se hacía más evidente. Luisa, con su vida dedicada al sacrificio, y Alejandro, atrapado en un mundo superficial donde cada sonrisa parecía una máscara, las sombras comenzaron a cernirse cuando un escándalo en la empresa amenazó su trabajo. Comentarios en voz baja y miradas acusadoras la envolvieron, haciéndola cuestionar si valía la pena arriesgar su corazón por alguien que podría ser el reflejo de un mundo que ya conocía desde lejos. La presión aumentó, su esperanza comenzó a desvanecerse como el café frío que había dejado en su mesa esa mañana. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En esa noche oscura, con la ciudad iluminada por luces que parecían burlarse de su tristeza, Luisa y Alejandro se enfrentaron a la verdad de sus corazones. Un amor que había comenzado en la tristeza podría ser la chispa que encendiera un cambio. Pero, ¿podrían juntos desafiar el juicio y la desconfianza del mundo que los rodeaba? Luisa miró hacia el horizonte, con el eco de su corazón resonando en sus oídos. La pregunta se formó en su mente, nublada por el miedo y el deseo. ¿Será el amor lo suficientemente fuerte como para transformar sus vidas para siempre? Un nuevo día amanecía, pero Luisa sentía que las sombras todavía se aferraban a su corazón. Aquella mañana, el aire frío le calaba hasta los huesos mientras caminaba hacia la oficina, el sonido de sus pasos reverberando en la soledad del pasillo. La amargura del escándalo en la empresa aún flotaba en el ambiente, susurros en los rincones y miradas cargadas de juicio que le seguían como sombras. Sus compañeros, acostumbrados a la despreocupación, parecían haber olvidado que detrás de su sonrisa compartida había una historia de lucha y sacrificio. Alejandro estaba en la sala de reuniones, su presencia era imponente y su mirada, una mezcla de determinación y preocupación. Cuando sus ojos se encontraron, un chispazo de entendimiento pasó entre ellos. Ella sabía que él estaba tratando de mantener a flote una empresa que, como ella, temía hundirse. Pero esa complicidad, ese lazo inesperado que se había formado entre ellos, ahora sentía que estaba a punto de romperse. Durante el almuerzo, mientras los demás se reían de anécdotas triviales, Luisa se hundía en sus pensamientos. Fue Alejandro quien rompió el silencio, acercándose a ella con una sonrisa que, en otras circunstancias, habría sido reconfortante. Pero esa sonrisa hoy no era suficiente para apagar el fuego de la incertidumbre que la consumía. ¿Quieres hablar?, preguntó, con un tono que invitaba a desahogarse. Pero Luisa simplemente movió la cabeza,
incapaz de pronunciar las palabras que amenazaban con escapar, los días se transformaron en una espiral de dudas y temores. Cada conversación, cada encuentro con Alejandro, era como una danza entre la esperanza y el desasosiego. No podía evitar preguntarse, ¿era un error abrirse a él? Las voces en su interior se alzaban, recordándole las diferencias que existían y el daño potencial que podría hacerle a su corazón, y al de su hija. Esa noche, tras llegar a casa, se sentó frente a María, quien con su sonrisa pura como un rayo de sol, le dijo, «Mamá, ¿estás triste?». El corazón de Luisa se apretó. ¿Cómo explicarle a su hija que su tristeza provenía de un amor que ni siquiera podía permitirse? Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, María la abrazó, y en ese momento, Luisa entendió que su rol como madre trasciende aún sus miedos personales. Alejandro, por su parte, no podía contener su preocupación. Se sentía impotente al ver a Luisa lidiar con sus demonios internos. Durante la semana, había convocado a una reunión con el equipo, donde la tensión era palpable. Al preparar su discurso, recordó cómo en cada pausa, sus ojos se buscaban, llenos de un entendimiento que solo ellos compartían, pero el ambiente en la oficina cambió. Un rumor sobre su supuesto romance empezaba a esparcirse, y con ello, el monstruo del juicio se avivaba. Las palabras hirientes y la mirada escrutadora de sus colegas apuntaban a Luisa como la causa de los problemas. Ella sintió que el aire se le escapaba cuando, en medio de una conversación casual, una de sus compañeras soltó, «¿Y qué tiene de especial Luisa para estar con él?». Esa frase resonó en su mente. La comparación, el juicio, la lucha por sentir que valía algo más que su carga, todo se agolpaba como un nudo en su garganta. Luisa decidió que ya había soportado suficiente. Enfrentaría sus miedos, pero necesitaba saber si Alejandro sentía lo mismo. Era hora de encontrar respuestas. Esa noche se sintió en la encrucijada. Pasó horas pensando. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro, simple y directo: «¿Podemos vernos un momento? Necesito hablar contigo». Sus manos temblaron. Era esta la conversación que cambiaría todo. Se decidió a enfrentar la realidad, pase lo que pase. Pero, en lo más profundo, una nueva pregunta se hacía eco en su corazón. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que desafiaba tanto a la vez? El rumbo de sus vidas iba a cambiar en un instante. Luisa llegó al café donde habían acordado verse, el corazón acelerado y la mente llena de dudas. El aroma a café recién hecho la envolvía, pero ni siquiera eso podía calmar la tormenta que sentía en su interior. Se sentó en una mesa apartada, cada segundo parecía una hora mientras esperaba. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, desdoblándola y volviéndola a doblar. Cuando Alejandro entró, la luz del sol detrás de él pareció iluminar todo su ser. Su figura, marcada por la elegancia y la determinación, atrajo miradas curiosas, pero él solo tenía ojos para Luisa. Se acercó, y ella sintió que el aire se estaba volviendo más ligero, como si su presencia pudiera disipar las nubes que la habían seguido durante semanas. «Hola», dijo él, con una sonrisa que destilaba sinceridad. «Gracias por venir». «Gracias a ti por pedirme hablar», respondió ella, intentando que su voz no temblara. No sabía cómo comenzar, por dónde empezar a destapar todo lo que había acumulado en su pecho. Tomaron asiento y el silencio que se instaló entre ellos era pesado. Alejandro miró a Luisa, sus ojos reflejaban un deseo de entender, de explorar más allá de lo evidente. «He estado pensando en lo que está sucediendo en la oficina. Los rumores. No deberías estar cargando con esto sola», dijo, rompiendo el hielo. Luisa sintió un nudo apretarse en su garganta. Las palabras se agolpaban, pero no salían. «No quiero ser un problema para ti, para nadie», finalmente salió, y sintió que su voz se quebraba. «Eres más que un problema, Luisa. Eres una parte importante de este equipo, y me importa lo que pienses». Sus palabras eran un ancla en su tormenta de emociones. La franqueza de Alejandro la hizo sentir valorada, pero al mismo tiempo, el miedo volvió a asomarse. La posibilidad de abrir su corazón se volvía cada vez más real. ¿Y si los demás tienen razón? Luisa se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro. «¿Qué tiene de especial que esté a tu lado?». «Solo soy una madre que hace lo mejor que puede. No quiero que esto se convierta en un escándalo». «Eres especial por ser tú», respondió Alejandro con firmeza. «Nunca he conocido a alguien con tu fuerza y dedicación. Mereces ser vista más allá de lo que otros puedan pensar». Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Luisa, y se dio cuenta de que su resistencia se estaba desmoronando. La niebla de inseguridad que había rodeado sus pensamientos se disipaba lentamente. «¿Pero hasta dónde llegaría esto?», le preguntó, temiendo que dar un paso hacia adelante pudiera conllevar a una caída dolorosa.
Hasta donde tú quieras, respondió él. Lo que más quiero es que esté bien. No busco más que ser tu apoyo, pero también deseo que encontremos un camino juntos. Si sientes lo mismo, ¿por qué no intentarlo? Esa pregunta pulsó en su corazón como un tambor. Luisa comprendió que esos momentos de incertidumbre podrían ser la bifurcación que tanto había estado evitando. Miró a Alejandro, los latidos de ambos resonaban en aquel café como un eco de nuevas posibilidades. ¿Y si no puedo manejarlo? ¿Y si sí duele demasiado? La voz de Luisa era frágil, como si al hablar su mayor miedo pudiera hacerse realidad. Alejandro tomó su mano, un gesto simple, pero cargado de promesas. Prefiero intentarlo y fallar a nunca haberlo hecho, admitió, su mirada fija en ella, esperando que la conexión que compartían fuera suficiente para cruzar los muros que él sabía que Luisa había construido. Se produjo un silencio lleno de significado, y en ese mismo instante, Luisa supo que debía decidirse, dar un salto de fe. Pero antes de que pudiera responder, un sonido estruendoso resonó desde la entrada del café. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de periodistas entró, cámaras en mano, atacando a todos los presentes. ¿Es cierto que hay un romance entre el jefe y su empleada? La pregunta retumbó en la sala, desnudando la intimidad de su conversación y transformándola en un espectáculo. Luisa sintió que el mundo se tumba a su alrededor mientras miradas conocidas se volvían hacia ella y Alejandro. Con su corazón latiendo desenfrenado, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La duda volvió con fuerza. ¿Podrían realmente desafiar al mundo y sus juicios? Era capaz de arriesgar su reputación por lo que había comenzado a florecer entre ellos, solo el tiempo lo diría. Luisa sintió que el aire se le escapaba. Las cámaras destellaban a su alrededor, capturando cada gesto, cada mirada que intercambiaba con Alejandro, cada hilo de tensión que se tejía entre ellos. La atmósfera que antes era calidez se evaporó, dejándolos expuestos al juicio público. ¿Qué hacen aquí?, susurró Luisa, buscando la mirada de Alejandro, quien se mantenía sereno aunque sabía que la situación iba más allá de su control. No quiero que esto se convierta en un escándalo, no dejaré que te hagan daño, respondió Alejandro, apretando su mano con firmeza. Lo que tengamos entre nosotros es solo eso nuestro. No tienen derecho a hacerlo público. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero el ruido en el café aumentaba. Las voces de los periodistas se multiplicaban. Responde, Alejandro. ¿Es cierto que saldrías con Luisa? Uno de ellos enfocó su cámara directamente hacia ellos, como un depredador acechando a su presa. A Luisa se le apretó el estómago. La idea de ser el centro de atención la aterraba. ¿Cómo podrían entender que lo que ellos sentían era más que un simple romance? Se sentía vulnerable, expuesta y un torrente de pensamiento la abrumaba. Vamos, murmuró Alejandro, tirando suavemente de ella mientras se levantaba. La multitud se hizo a un lado, pero la marea de preguntas seguía. Ellos se dirigieron hacia la salida, tratando de huir del escrutinio. Una vez en la calle, Luisa se detuvo, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Alejandro, no sé si puedo hacer esto. La gente va a hablar, y no puedo soportar que digan cosas sobre mi escucha, dijo él, volviéndose para enfrentarla, su mirada intensa, llena de determinación. Podemos enfrentar esto juntos. Es nuestra historia, y nadie la va a arruinar. Lo que importan son nuestros sentimientos, no lo que digan otros. Luisa sintió un destello de esperanza. Su corazón palpitaba con más fuerza, pero la incertidumbre lo ahogaba. Las decisiones que tomó en el pasado la habían llevado a una vida de precauciones y miedo. Pero si esto fracasa, podría perderlo todo. Mi trabajo, mi reputación, incluso mi hijo podría sufrir las consecuencias. ¿Y si nunca lo intentas? Alejandro interpuso, su voz resonando en la tensión. ¿Qué pasaría si no tomamos la oportunidad que tenemos? Lo siento por lo que dijiste antes sobre ser solo una madre. Eres mucho más. Eres un ser humano valioso con sueños, metas. No dejes que eso se pierda por el miedo. Las palabras de Alejandro sacudieron algo dentro de Luisa. Era cierto. Se había encerrado tanto en su papel de madre, en las expectativas que la sociedad ponía sobre ella, que había dejado de lado sus deseos más profundos. ¿Y si apenas empezamos y ya estamos perdiendo el control? La duda aún tenía un grip fuerte en su corazón. Te prometo que si decidimos hacerlo, estaré a tu lado en cada paso del camino, aseguró él, acercándose un poco más. Se trata de lo que quieras. Cuanto más te conozco, menos me importa que diga el mundo. Solo deseo que seas feliz. Por favor, Luisa miró a Alejandro, tratando de leer la sinceridad en sus ojos. Se dio cuenta de que tenía dos caminos por delante. Uno, continuar con la vida que había conocido, llena de miedos y restricciones.
El otro, era un salto hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Antes de que pudiera decidir, una figura familiar apareció a lo lejos. Era Clara, su mejor amiga, que se acercaba con paso apurado. Había visto la conmoción en el café y ahora sus ojos se iban abriendo en asombro al ver a Luisa y Alejandro juntos. ¿Qué está sucediendo aquí? Clara preguntó, la voz llena de preocupación. ¿Estás bien? La reacción de Clara era esperada, pero en ese instante, Luisa supo que había llegado a un cruce en su vida. Miró a Alejandro, listo para tomar la decisión más importante que había hecho en mucho tiempo. Debería abrir su corazón a este nuevo amor, incluso si eso significaba enfrentar la reacción de su círculo más cercano. La pregunta quedó flotando en el aire mientras el futuro parecía pararse a esperar su respuesta, y el mundo giraba en torno a ellos, ajeno a la batalla interna que libraba Luisa. Luisa, ¿qué va a hacer? La voz de Clara sonó más distante, mientras Luisa miraba a Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Estaba lista para arriesgarlo todo por un amor que podría cambiarlo todo. Se sentía atrapada entre los ecos de su vida anterior y las promesas de un nuevo comienzo. La decisión que tomara en ese instante podría definir no solo su futuro, sino también el de su hijo. La vida se había vuelto un rompecabezas, y ella estaba a punto de decidir cómo encajar sus piezas. El silencio se alargó entre Luisa y Alejandro mientras Clara, con su mirada atenta y llena de preguntas, interrumpía la burbuja en la que se habían encerrado. Aquella situación, tan absurda como reveladora, les exigía una respuesta inmediata. No solo de Luisa, sino de los tres. Clara era su amiga más cercana y, al mismo tiempo, un eco de sus dudas. Clara. Luisa empezó a decir, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Necesitaba más que una simple respuesta, necesitaba el valor para enfrentarse a sus propios temores. Por favor, explíquenme. Clara insistió, casi implorando, sus ojos brillaban con curiosidad y preocupación a la vez. Esto no puede ser real, ¿verdad? Esto es real, Clara, dijo Alejandro, pasando su brazo por los hombros de Luisa, organizando las piezas de un rompecabezas que aún no estaban bien claros. Lo que siento por ella es auténtico. Y quiero protegerla de este caos. ¿Caos? Luisa sacudió la cabeza en protesta. No el caos que están creando los periodistas, sino el caos emocional que viene con entregarse a alguien, lo que eso significa en mi vida, en la vida de mi hijo no puedo ser egoísta. Clara tomó las manos de Luisa, sosteniéndolas entre las suyas. Luisa, hay algo de egoísmo en buscar tu felicidad. A veces, tienes que poner tus deseos primero. No puedes vivir solo para los demás. El corazón de Luisa comenzó a palpitar con más fuerza, la verdad en esas palabras resonaba profundamente. Pero la realidad de su situación todavía la ahogaba. ¿Pero qué dirán de mí? Soy madre. Trabajo en un lugar donde no puedo arriesgar mi reputación. La voz se le quebró y, al instante, se sintió vulnerable de nuevo. Siempre he tenido que ser el ejemplo. Y ser un ejemplo también significa ser feliz, respondió Clara con suavidad, sus ojos buscando conexión. No quites la oportunidad de ser tú misma. Alejandro la miraba, sosteniendo su mirada con un fervor que ofrecía tanto apoyo como desafío. Era como si dijera, es tu vida, Luisa. ¿Qué decides hacer con ella? ¿Qué pasa si esto se convierte en un gran error? Estoy asustada, Luisa confesó en voz baja, su tristeza se apoderaba de ella. Los errores nos enseñan, nos hacen crecer, dijo Clara, con un tono lleno de convencimiento. A veces, el mayor riesgo es no arriesgar nada. El amor vale la pena, aunque haya dudas. De repente, todo parecía tener sentido. La vida era de un riesgo, y ella había estado jugando a lo seguro demasiado tiempo. Una parte de ella temía perderse, pero otra parte anhelaba encontrarse. ¿Y si la gente se entromete? ¿Y si abren viejas heridas? Luisa preguntó, su voz casi un susurro, oliendo el aire denso de incertidumbre. Alejandro, percibiendo el volcán de emociones dentro de ella, respiró profundo y dijo, si es muy complicado, haremos un trato. Nos tomaremos nuestro tiempo. No hay prisa, lo que vivamos será nuestro, sin importar cuándo ni cómo. Lo importante es que juntos enfrentemos cualquier desafío, añadió Clara, ahora sonriendo, dejando de lado la preocupación que le había causado ver a su amiga tan perdida. Luisa sintió que la temperatura de su corazón se elevaba, no solo por el amor que empezaba a florecer, sino por la confianza y apoyo que miraba en los ojos de sus amigas. Era una invitación a vivir, a empezar un nuevo capítulo. Pero en el fondo, el viejo temor pululaba, ¿podría realmente hacerlo? De repente,
el sonido de sus pensamientos fue interrumpido por el timbre de su teléfono. Era un mensaje de su expareja, algo que la recordó de inmediato lo que podría perder. Necesito hablar contigo. Hay algo que no sé si puedo seguir ignorando. Luisa sintió que el mundo se desvanecía un segundo. Cada segundo que pasaba parecía un eco de su vida anterior, guiñándole a las sombras que había dejado atrás. ¿Qué sucede, Luisa?, preguntó Alejandro, notando el cambio en su expresión. No sé si debo responder, afirmó, el miedo volviendo a invadirla. ¿Y si es una razón más para embarcarte en este nuevo camino? A veces, las sombras del pasado nos buscan cuando menos lo esperamos, dijo Clara, animándola. Es un camino que podría traerte paz o tormento, agregó Alejandro, su mirada firme, dejando claro que no dejaría que la confusión la dominara. Luisa miró a sus dos amigos y sintió que su vida tomaba forma nuevamente, pero también sabía que un simple mensaje podía cambiarlo todo. Aquella decisión, la de abrirse al amor o aferrarse a lo conocido, podía redefinir cada aspecto de su existencia, y en esos segundos, comprendió que su vida estaba a punto de volverse aún más compleja, y su corazón latía con la mezcla de emoción y temor. Debería abrir ese mensaje y permitir que el pasado regresara a su vida. La pregunta quedó suspendida en el aire, prometiendo aún más desafíos por venir. Luisa sintió como su pulso se aceleraba al ver el brillo de la pantalla de su teléfono. El mensaje de su expareja parecía más un ladrón que un recuerdo. Aquellos picados de nostalgia eran como un hilo delgado que podía romperse con el más leve tirón. Había pasado tanto tiempo tratando de reconstruir su vida tras la separación, pero el eco de esas palabras la atrapaba como un pez en una red. Necesitaba respuestas, pero, ¿a qué costo? ¿Vas a abrirlo?, preguntó Clara, la preocupación surcando su frente mientras se acercaba un poco más, como si la cercanía pudiera ofrecerle más apoyo. No lo sé. No sé si estoy lista para escuchar lo que tenga que decir, murmuró Luisa, dejando que la confusión girara en su cabeza. Alejandro, todavía apoyado suavemente en sus hombros, la miró con ternura. Tienes el poder de decidir. No dejes que su mensaje controle tu vida. Eres tú quien está al mando de tu historia. Las palabras de Alejandro resonaron en su interior. Tomar decisiones significaba reescribir el guión, y esta vez, con ella en el papel principal. Pero, ¿sería capaz de dejar atrás el pasado para abrazar un futuro incierto, y lleno de posibilidades? Mientras sus amigos hablaban, la ansiedad empezó a ahogarla, y sintió que el aire se volvía denso. Recogió el teléfono, examinando cada brillo de la pantalla. En el fondo deseaba que el pasado se quedara donde pertenecía. Aún así, la curiosidad la impulsaba. Después de todo, había tanto que no había sabido, muchos capítulos sin cerrar. De pronto, el sonido de un nuevo mensaje la sacudió, como un trueno de súbito en un cielo despejado. Era un correo que no esperaba. No puedo seguir ignorando lo que pasó. Necesito que hablemos, Luisa. La voz de Clara parpadeaba entre su confusión. Abre el mensaje. No dejes que la duda te consuma. Luisa volvió la mirada hacia Clara y luego hacia Alejandro, quien no apartaba la vista de ella. Al final, el momento llegó, el dedo tembloroso tocó la pantalla, y los segundos se convirtieron en eternidad. Las palabras aparecieron finalmente, frías como el acero. He pensado mucho en nosotros. Quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Solo quiero tu felicidad, y estoy preparado para luchar por eso. Un torrente de emociones arrasó el corazón de Luisa. La felicidad y la rabia se entrelazaban en un torbellino. De verdad se había esforzado por comprender mi dolor. Cuando ella había sido la que había sufrido, la que había llevado el peso de todas sus espaldas. Sin embargo, la duda permanecía, ¿sería eso suficiente? ¿Podrían reconstruir algo que había sido tan frágil? ¿Y bien?, preguntó Clara, su voz suave pero firme, rompiendo el silencio en el que se había sumido. Luisa se sintió expuesta, como si cada parte de ella estuviera a la vista de sus amigos y del mundo exterior. No sé si lo que dice es verdad. No sé si debería volver a abrir esa puerta. Alejandro, siempre comprensivo, apretó ligeramente su mano. ¿No tienes que decidir ahora? Solo escoge lo que te haga sentir más segura. El ambiente era tenso, como si la habitación entera contuviera la respiración mientras ella evaluaba la situación. Con el corazón latiendo rápido, sabía que la decisión no solo afectaría a ella sino a su hijo y a toda su vida. Voy a hablar con él, decidió en voz alta, sorprendiendo incluso a sí misma. Pero esta vez, no sería una niña temerosa. Estaba lista para enfrentar el pasado. Si había algo que el tiempo le había enseñado, era que también podía darle la oportunidad de luchar por su felicidad. Y cuando miró a sus amigos, sintió el respaldo en sus miradas. Ya no era solo una madre, era una mujer con derecho a amar y ser amada. Sin embargo,
En medio de esa reveladora decisión, una suave vibración interrumpió la atmósfera, su teléfono sonó de nuevo. Con una combinación de entusiasmo y miedo, lo miró. Era una llamada. Un número que no conocía. Algo dentro de ella la impulsó a contestar. Hola. La voz temblorosa resonó en el espacio, y un sudor frío comenzó a brotar en su frente, la respuesta al otro lado no era lo que esperaba, y en ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Hola. Luisa repitió, su voz apenas un susurro mientras intentaba despejar la niebla de su mente. La voz al otro lado era profunda y familiar, y sin embargo, 40 veces más inquietante que cualquier recuerdo que pudiera haber tenido. Luisa, soy Martín. El nombre retumbó en su cabeza como un eco que no quería callar. Martín, su antiguo jefe, el hombre que había tenido un papel crucial en su vida durante aquellos complicados meses de separación, instantáneamente, una serie de imágenes la asaltaron, las largas horas en la oficina, las miradas comprensivas y las conversaciones sobre la vida y el amor que siempre parecían ir más allá del trabajo. Ella había estado tan absorta en su propio caos que no había notado la conexión que se tejía entre ellos. Martín, ¿por qué me llamas? La incredulidad se mezclaba con un ligero atisbo de emoción. Necesitaba decirte que he escuchado de lo que ha estado ocurriendo. Me preocupas, Luisa. Y quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar. Su tono era sincero, pero había una tensión poco disimulada en sus palabras. ¿Me estás diciendo esto porque eres mi exjefe o porque te importa? Luisa sentía que las preguntas se arremolinaban en su pecho, cada una más intensa que la anterior. Ambas cosas, supongo, respondió Martín, y Luisa pudo escuchar cómo su exjefe tomaba un profundo respiro al otro lado de la línea. Pero más que nada, estoy aquí como un amigo. Después de todo, siempre hemos tenido una conexión, ¿verdad? Luisa se sintió atrapada en el torbellino de emociones. Por un lado, el mensaje de su expareja palpitaba en su mente como un reloj de cuenta atrás. Pero por otro, las palabras de Martín eran un ancla, una promesa de apoyo en un mar de incertidumbre. No sé si estoy lista para hablar de esto ahora. Mi vida está complicada. Entiendo. Pero considera esto, tengo algo importante que decirte y creo que podría cambiar todo. La seriedad en la voz de Martín hizo que Luisa prestara atención. Una mezcla de curiosidad y nerviosismo comenzó a burbujear en su interior. ¿A qué te refieres?, se atrevió a preguntar, consciente de que cada palabra contada podía llevarla más lejos de lo que había imaginado. Te quiero, Luisa. La declaración salió como un susurro fuerte y claro. Desde el primer día que te conocí, he sentido algo especial por ti. Pero no quise cruzar ninguna línea. Ahora, tras saber por lo que has pasado, siento que me he estado aferrando a una oportunidad que nunca debí dejar pasar. El corazón de Luisa dio un vuelco. Las palabras de Martín eran un bálsamo, pero también una espada. Quería creerle, quería ceder a esa posibilidad. Pero, ¿y si era otra ilusión más que llevaría a una nueva decepción? Dame un minuto, dijo, su voz temblaba un poco mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No sé si puedo responderte ahora. Entiendo. Pero debes saber que mis sentimientos son sinceros. Me gustaría verte, hablar en persona, poner todas las cartas sobre la mesa. Martín, no sé, esto es todo muy confuso. Luisa se sintió ahogada por la presión de las expectativas y sentimientos que ahora colisionaban en su corazón. Solo piénsalo, Luisa. Quiero que seas feliz, y si esto es parte de hacerlo, estoy dispuesto a luchar por ti. Luchar. ¿No es eso lo que ya le he dado a alguien que no valoró mi felicidad? Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas, una mezcla de dolor y desafío. Te prometo que no estoy aquí para hacerte daño. Solo pídele tiempo a tu corazón. La voz de Martín era suave, quebrada, casi suplicante, después de un silencio que se sintió como una eternidad. Luisa finalmente dijo, necesito claridad, espacio para pensar. Después de todo, no puedo permitir que el pasado ni la posibilidad de un futuro me arrastren de nuevo a la confusión. Ambos se despidieron con un entendimiento precario, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mientras colgaba, Luisa sintió que se deslizaba hacia un precipicio que no podía ver. En su pecho, un torbellino de emociones giraba, miedo, esperanza, incertidumbre. A medida que se separaba del teléfono, comenzó a comprender que no solo se trataba de decisiones entre dos hombres, sino de un momento crucial en su vida. La oportunidad de renacer, de redescubrirse, y justo cuando pensaba que quizás solo necesitaba un instante para aclarar su mente, su teléfono vibró nuevamente. Ahora era un mensaje que se decía, he llegado. Estoy en la puerta.
Su corazón se detuvo. Era Alejandro. Cuanto más profundizaba en sus decisiones, más se daba cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Con un nudo en el corazón, Luisa se acercó a la puerta, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que estaba dispuesta a enfrentar, pero cómo se prepararía para lo que vendría. Luisa inhaló profundamente antes de abrir la puerta. La sensación de incertidumbre seguía palpitando en su pecho mientras se preparaba para enfrentar a Alejandro. La tensión en el aire era palpable, cada milésima de segundo parecía alargarse, como si el universo estuviera conteniendo el aliento en anticipación. Cuando giró la manija, se encontró con la mirada de Alejandro, su rostro iluminado por la luz del pasillo, pero su expresión era de preocupación. Luisa. ¿Estás bien? Su voz resonó con un tono que la hizo sentir que había un abismo entre ellos, un espacio que había crecido desde las primeras grietas de su relación. Sí, estoy bien, mintió, aunque sabía que esa no era la verdad. Era como si llevara un peso invisible, uno que parecía más pesado cada día. Él entró, cerrando la puerta detrás de sí. Luisa se sintió un poco acorralada, atrapada entre la realidad del amor no correspondido y la nostalgia de lo que una vez soñó que sería su relación con él. Alejandro no era solo su pareja, era una parte de su vida, de sus planes y sus aspiraciones. Verlo tan cerca le hizo sentir una tristeza profunda que apenas podía soportar. Quiero hablar, dijo Alejandro con un tono serio, sus ojos oscuros parecían buscar algo más allá de los superficiales. Te he visto distante últimamente, y me preocupa. Si hay algo que quieras decirme, por favor. Las palabras de Martín todavía resonaban en su cabeza. Te quiero, Luisa. Eso la aturdía. Como dos ecos chocando, cada declaración resonaba entre las paredes de su mente. Uno se ofrecía a salvarla, y el otro a seguir creyendo en un amor que una vez lo fue todo. Es solo que, hay tanto que ha pasado, comentó finalmente, sintiendo que las palabras luchaban por salir. No sé si esta relación es lo que realmente necesito ahora. Alejandro frunció el ceño, su mandíbula tensa. ¿Y qué es lo que necesitas, Luisa? La pregunta no solo era directa, sino que golpeó su pecho con la fuerza de una revelación. ¿Cómo podía contestarla? ¿Qué era lo que realmente necesitaba? Era evidente que ya no había claridad. Necesito tiempo, respondió, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un muro entre ellos. He estado lidiando con muchas cosas en mi vida. Estoy confundida y se detuvo, luchando por no dejar escapar el torrente de emociones desbordadas que amenazaban con arrasarlo todo. No seguiré presionándote, dijo Alejandro con tristeza. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. La sinceridad en su voz era dolorosa, un recordatorio de lo que alguna vez había sido. En el silencio pesado que siguió, Luisa sintió como su corazón titubeaba. Era una mezcla de compasión y compresión, un juego peligroso que la empujaba hacia lo desconocido. A medida que su mente se llenaba de dudas, pensó en Martín, su oferta de apoyo, el deseo inconfesado que había expuesto. ¿Qué haría si, después de todo, decidiera que no puedo seguir así? Luisa cuestionó, buscando sus reacciones. Te dejaría ir, contestó Alejandro, su voz un susurro de resignación. Pero no sin luchar primero. Porque te amo, y eso no cambiará. Las lágrimas se acumularon en los bordes de sus ojos. ¿Amor? Era un concepto elástico, y ahora se sentía como un chicle estirado, desgastado y aún así lleno de sabor. Necesito saber si esto es lo que quiero, murmuró, y el eco de sus propias palabras la atormentó. No estoy diciendo que sea un adiós, pero tampoco es un sí. De pronto, sintió el temblor de una vibración en su bolsillo. Era un mensaje de Martín. Luisa, si decides que quieres hablar, aquí estaré esperando. Aquello la pilló desprevenida y la angustia la invadió. Era un recordatorio de que las decisiones le pesaban en los hombros como una traición silenciosa. Alejandro, captando su confusión, se acercó, envolviendo sus manos alrededor de las de ella. Solo tienes que elegir tu camino, Luisa. Yo te apoyaré, pase lo que pase. Pero eso le dio más miedo. ¿Por qué si el camino que eligiera no lo incluía a él? La incertidumbre, cargada de emociones desenfrenadas, la abrumó. Luisa sintió que el futuro se bifurcaba ante ella, una encrucijada llena de preguntas y ecos no resueltos. Mientras una parte de ella quería deslumbrarse por la promesa de lo que podría hacer con Martín, otra parte añoraba el amor familiar y estable de Alejandro. Cuando se despidieron esa noche, el nudo en su estómago aún seguía ahí, y la convicción de su decisión se desvanecía. Mientras se quedaba sola en la oscuridad, se dio cuenta de que al final, había una verdad que aún quedaba por descubrir.
Si un amor podía liberarla de su prisión emocional, podría el otro también hacerlo. Ese día, sus dudas parecían multiplicarse, y el futuro se sentía más incierto que nunca. ¿Sería capaz de dar un salto de fe hacia lo desconocido, o se aferraría a la seguridad que siempre había conocido? Y mientras su teléfono vibraba de nuevo, Luisa sintió que cada mensaje era un ladrillo más en la construcción de su destino. La pregunta que la mantenía despierta esa noche era, ¿sería capaz de afrontar la verdad oculta en sus propios sentimientos? El sol se asomó tímidamente por la ventana de Luisa, iluminando su habitación de manera suave pero insistente. Esa mañana, el aire se sentía denso, cargado de decisiones. Se sentó en la cama, con la mente aún atrapada en la conversación de la noche anterior. Alejandro, con sus ojos llenos de preocupación, Martín, con sus palabras llenas de promesas. ¿Dónde encajaba ella en todo esto? A medida que el sol avanzaba, un leve resplandor dorado se filtraba en su espacio, casi como si intentara calentar la frialdad que sentía en su pecho. Luisa se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a sí misma, observando cada una de las líneas que había marcado la incertidumbre en su vida. Las ojeras eran prueba de noches sin dormir, de pensamientos errantes y debates internos. Sabía que debía tomar una decisión, pero, ¿cómo elegir entre dos amores tan diferentes? El sonido de un nuevo mensaje rompió el silencio de la casa. Era Martín de nuevo. ¿Te gustaría salir hoy? Tal vez un café, o algo más relajante. Luisa sintió un cosquilleo en el estómago. Un escalofrío de emoción y temor la atravesó. La idea de estar con Martín la llenaba de expectativa, pero también de culpa. Se preguntó si podría disfrutar de su compañía sin pensar en Alejandro. Hoy no puedo, respondió, sintiendo que cada palabra le pesaba. Necesito tiempo. Era como si esa frase se hubiera convertido en su mantra, pero sabía que no podía vivir así para siempre. Un profundo suspiro se escapó de sus labios, y decidió que debía moverse. Se vistió rápidamente, tratando de despojarse del peso emocional que la seguía. Se dirigió a su café favorito, el lugar donde solía ir con Alejandro. La idea de ese lugar la invadió con nostalgia, pero era también un refugio. Necesitaba claridad, y este lugar era el escenario perfecto. Al abrir la puerta del café, el aroma del café recién hecho la envolvió, trayendo consigo un toque de calidez. En ese momento, el bullicio de la vida cotidiana se sintió reconfortante. Se sentó en una mesa al fondo, lejos de las miradas de los demás, y pidió un café negro. Tal vez la cafeína le daría energía para enfrentar su tormenta emocional. Mientras esperaba, sus pensamientos divagaban entre recuerdos felices con Alejandro y promesas no cumplidas con Martín. Cuando el café llegó, ella sintió que era un pequeño respiro en medio de su caos. Pero la paz fue efímera, ya que su mente volvió a la pregunta más acuciante, ¿qué debía hacer? Luisa tomó un sorbo de café y de pronto su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Alejandro esta vez. ¿Tienes un momento para hablar? Quiero entender lo que estás sintiendo. Una punzada de dolor atravesó su corazón. Su postura era noble, pero la incertidumbre entre ambos cargaba un peso tan ligero como una pluma y tan aplastante como una montaña. La idea de reunir de nuevo las piezas de su relación y escuchar a Alejandro sonaba en su mente como un canto de sirena. Pero Martín estaba allí, esperándola como un faro, prometiendo algo nuevo, algo frescura. Te necesito, Luisa, otra vibración. Era posible que los corazones pudieran resquebrajarse a la vez. Con manos un poco temblorosas, Luisa escribió, vamos a reunirnos. La decisión la llenó de nervios. Sabía que tenía que ser clara. Era el momento de expresar sus sentimientos, de no seguir escabulléndose. Pero la verdad era un arma de doble filo. Mientras todo continuaba por un hilo delgado, Luisa se preguntaba si, al enfrentar a Alejandro, todo terminaría de una vez por todas, o si, por el contrario, abriría un nuevo capítulo que la llevaría a un lugar donde realmente quisiera estar. Cuando salió del café, el aire fresco acarició su rostro, como si el mundo la alentara a seguir adelante. A su lado, su teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de Martín, voy a esperarte. No te preocupes por nada más. Te entiendo, el dilema se intensificaba. A medida que se alejaba del café y se dirigía a su encuentro con Alejandro, sentía que el corazón latía con fuerza, un ritmo acompasado de miedo y esperanza. Mientras sus pasos resonaban en el pavimento, una pregunta pesada se formó en su mente. ¿De verdad podría afrontar la verdad que siempre había evitado? La encrucijada estaba al frente, y el próximo giro en su vida la esperaba. Luisa se sentó en una pequeña mesa del café, las manos temblorosas y el estómago revuelto. La luz cálida iluminaba su rostro, pero la sombra de las decisiones que debía tomar se cernía como una nube oscura. Cuando Alejandro llegó, su mirada directa y serena la envolvió y,
aunque su corazón se aceleró, también sintió un extraño alivio. Gracias por venir, dijo él, tomando un sorbo de su café, sus ojos fijos en ella. La intensidad de su mirada la hizo sentir vulnerable y expuesta, pero también comprendida. Era el momento de ser honesta. Alejandro. Luisa comenzó, sin saber bien por dónde empezar. Pero la sinceridad que los había unido en el pasado ahora reclamaba su voz. Me siento atrapada. Te quiero, pero no sé si eso es suficiente. A veces creo que lo que tenemos se está convirtiendo en un peso más que en un refugio. Sé que están pasando muchas cosas, respondió él, su voz grave pero compasiva. Pero tenemos que ser sinceros. No quiero evitar el tema. Estamos erosionando lo que hemos construido, y no sé si puedo seguir así. El dolor de sus palabras resonó como un eco en el pecho de Luisa. La verdad era que había estado temiendo enfrentar sus emociones, confundida por lo que sentía por Martín y por su propia necesidad de estabilidad. No quiero herirte, ella susurró, humedeciendo sus labios. Pero mi vida nunca ha sido sencilla. Cada decisión que tomo no solo me afecta a mí, tengo que pensar en María. Alejandro asintió, y en sus ojos había una comprensión que abrumaba. ¿Y si buscamos juntos la manera de hacer que esto funcione? Podría ser un nuevo comienzo, algo que no se reduzca a rumores. Había en su voz una mezcla de esperanza y desesperación que la golpeó, y Luisa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Y si eso no es suficiente? La pregunta flotaba peligrosamente en el aire. Tal vez estar con él significaba aferrarse a un amor que no estaba destinado a evolucionar. La lucha interna entre el miedo a lo desconocido y el deseo de estabilidad se hacía más fuerte. No puedo prometer que será perfecto, pero puedo prometer que estaré aquí. Estoy dispuesto a aprender a ser el tipo de hombre que mereces. Que merecen tú y María. Luisa sintió un nudo formarse en su garganta y una oleada de sentimientos invadirla. Aunque sabía que su amor era genuino, también ansiaba lo que podría hacer con Martín, la emoción del nuevo comienzo. Pero Martín también me ha hecho reflexionar. Está como una conexión que me invita a algo diferente. La realidad de su inseguridad fue como un soplo helado, y se dio cuenta de que, independientemente de con quién decidiera estar, seguiría llevándose consigo la carga de su pasado. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres, Luisa?, preguntó Alejandro, su voz seria, pero también cargada de preocupación, y ahí, en ese café, se dio cuenta de lo que verdaderamente necesitaba. La decisión no era solo entre dos hombres, sino la lección de aceptarse a sí misma. Se dio cuenta de que no podía permanecer en la sombra de sus miedos, en cambio, debía brillar, por ella y por María. Quiero ser feliz, murmuró con más convicción. Quiero que mis decisiones reflejen lo que soy y lo que deseo ser. No quiero seguir encerrada en un pasado que no me pertenece. Alejandro la miró con una mezcla de asombro y tristeza. Eso significa que no estás lista para nosotros. Sus ojos se llenaron de entendimiento y resignación, y por un momento, el tiempo pareció detenerse entre ellos. No quiero hacerte daño, Luisa prosiguió, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era una mezcla de dolor y liberación. Pero necesito explorar esta nueva etapa de mi vida. Para mí y para María. Necesito saber si el camino que estoy buscando es lo que realmente quiero, sin ataduras, dijo, haciendo referencia a Martín. Entonces, está bien, admitió Alejandro, su voz cargada de tristeza y aceptación. Tu felicidad es lo más importante. Y aunque duele, entiendo. Siempre querré lo mejor para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Luisa mientras la realidad de su decisión se asentaba en su pecho. Había liberado un peso, y aunque dejar atrás a Alejandro era doloroso, se sentía más ligera que nunca. Eres un hombre increíble, agregó ella, su voz temblorosa. Y siempre estaré agradecida por lo que me has dado. Alejandro asintió, el brillo en sus ojos reflejaba dolor pero también un rayo de orgullo. Ella se dio cuenta de que aunque cada dios era difícil, también traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Se despidieron con un abrazo envolvente, y Luisa sintió que la calidez de sus brazos la envuelve en un nuevo futuro. En ese instante, no solo estaba concluyendo algo, sino también abriendo las puertas a una nueva era. Sin embargo, sabía que la vida estaba por ofrecerle más que despedidas. Al salir del café, su teléfono vibró nuevamente, era un mensaje de Martín esperando por ella. Puedo ver a mi mujer favorita hoy. El mensaje la hizo sonreír y atreverse a soñar. El camino hacia su libertad comenzaba ahora y con él, las posibilidades abundaban. Era momento de abrazar su verdad, a los dos hombres que habían dejado su huella en su corazón, y, más importante aún, era el momento de convertirse en la madre y mujer que siempre quiso ser.
Con la cabeza alta y el corazón lleno de nuevas esperanzas, Luisa se encaminó hacia el futuro, donde el amor, la amistad y la verdadera felicidad la esperaban. Estaba lista para escribir su propia historia, una que reflejara su fuerza, determinación y el amor que merecía. Ahora que has llegado a este emocionante final, no te vayas sin hacer algo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y recordarnos lo que este capítulo ha significado. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace, porque cada voz cuenta. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y conectar con los verdaderos fans de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.